Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a Política a la Mano, su podcast de confianza donde hablamos de todo tipo de temas políticos. Y como se los prometí en el episodio anterior, el día de hoy les comentaré sobre política comparada. Y para ello utilizaré mi proyecto de investigación, el cual se llama Impacto del conflicto armado y el genocidio en Colombia y Ruanda, de 1994 a 2024. Un estudio comparativo. Muy bien, comencemos con la introducción. En la década de los 90 del siglo XX estuvo marcada por la violencia generalizada en varias partes del mundo, donde América Latina y África no estuvieron exentas de ello. Un ejemplo claro son Colombia y Ruanda, ya que estaban atravesando por uno de los momentos más cruentos de su historia, un genocidio y un conflicto armado respectivamente. Y a pesar de los diversos intentos de solucionar y o reducir las consecuencias de ambos fenómenos, estos siguen afectando hoy en día a los ciudadanos de ambos países. Por eso es que este trabajo de investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo y por qué, a pesar de los diversos intentos de solucionar el genocidio y el conflicto armado, estos siguen afectando hoy en día a los ciudadanos de Colombia y Ruanda? Y para solucionar aquel interrogante, se pretende cumplir con los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar las similitudes y las diferencias de un conflicto armado y un genocidio mediante el método comparativo de ciencias políticas, para ver cómo estos han afectado y siguen afectando a los ciudadanos de Colombia y Ruanda. Bueno, como objetivos específicos tenemos: establecer la conceptualización de los términos de genocidio y conflicto armado, comparar los casos de Colombia y Ruanda para ver si cumplen con la definición de conflicto armado y genocidio, y utilizar fuentes de información gubernamentales, ONGs, videos, documentales, revistas, etc., que permitan establecer cómo y por qué el genocidio y el conflicto armado sigue afectando a los ciudadanos de ambos países. Ahora, se presentará la utilidad de este proyecto. Este trabajo de investigación es útil ya que ayuda a profundizar la diferenciación entre los conceptos de genocidio y conflicto armado, que lamentablemente grupos de izquierda y derecha suelen confundir y malinterpretar con fines políticos, ignorando las dimensiones y consecuencias que ello trae no solo para las víctimas de dichos fenómenos generalizados de violencia, sino también para los estados e instituciones que luchan para reducir sus impactos. Por otro lado, este trabajo también trae a la conversación casos como los de Colombia y Ruanda, que aún hoy en día son relevantes e importantes para el mundo. Entonces, para cumplir con los objetivos planteados, se utilizarán algunas fuentes de información primaria y secundaria, tales como artículos académicos, artículos de opinión de prensa internacional, además de documentales, informes de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Ok, ahora pasaremos a mencionar el marco teórico de esta investigación. Según Isabel Sebastián, en 2020, el genocidio, según el Estatuto de Roma de 1998, consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional. Los actos que pueden constituir genocidio son matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, someter a las víctimas a unas condiciones que puedan destruirles físicamente, por ejemplo, obligándoles a abandonar sus casas o negándoles el alimento. También impedir el nacimiento de miembros del grupo a través de prácticas como la esterilización forzosa y trasladar a niños a otro grupo. En otras palabras, el genocidio
es la práctica muchas veces institucionalizada de acciones enfocadas a la eliminación absoluta o una parte de una comunidad, pueblo o conjunto de personas por motivos étnicos, culturales, religiosos o raciales. Por lo general, esta práctica es llevada a cabo hacia minorías, ya que no se adecúan a las costumbres o ideas del grupo mayoritario del país en el que habitan. Pero entonces, se estarán preguntando qué tiene que ver lo anterior con la situación que se vive en Ruanda. Pues bien, de acuerdo con la definición aportada por Isabel Sebastián, lo de Ruanda sí se puede calificar de genocidio, ya que en 1994, en aproximadamente 100 días, grupos radicales pertenecientes al grupo étnico mayoritario del país, con el 85% de la población, los Hutus, asesinaron a 800.000 personas, principalmente mediante machetes. Los asesinados eran en su mayoría pertenecientes a un grupo étnico minoritario de la nación, los Tutsis, matando alrededor del 70% de las personas pertenecientes a aquel grupo. Las raíces del genocidio en Ruanda datan del periodo colonial del país, cuando Bélgica se adueñó de este territorio en el siglo XIX. Ellos organizaron a los habitantes según a qué grupo pertenecían. Además de esta catalogación, los belgas crearon una división diciendo que la minoría, los tutsis, eran mejores y más fuertes y por lo tanto obtuvieron mejores trabajos, mientras que la mayoría, los hutus, fueron marginados y condenados al subyugamiento y tratados como un grupo inferior. Estas divisiones del control colonial poco a poco empezaron a elevar las tensiones y los rencores en la sociedad ruandesa, hasta que luego de la independencia del país, en 1961, los hutus tomarán el control del país, acabando con la monarquía tutsi e instaurarán una república, provocando que decenas de tutsis abandonaran la nación, exiliándose en países vecinos y donde una parte de estos formaría el Frente Patriótico Ruandés o FPR, con el propósito de derrocar al gobierno y terminar con el exilio, por lo que invadieron el país en 1990, causando una guerra civil con los hutus que duraría hasta 1993, cuando se llegaría a un acuerdo. Con este acuerdo se puso fin a la guerra civil y se estableció un gobierno de transición conformado por hutus y tutsis, dirigido por el hutu Juvenal Habyarimana. Pero lamentablemente el 6 de abril de 1994, el avión en el que iba el presidente Juvenal y su homólogo de Burundi, también hutu, sería derribado mediante 2 misiles lanzados desde tierra, asesinando a todos los que iban a bordo. Esto provocó que los miembros del FPR y los hutus radicales se acusaron mutuamente del asesinato por estar en contra de las negociaciones, y esto fue tomado como excusa para dar inicio al genocidio, por lo que inmediatamente los hutus radicales dieron inicio a una campaña de asesinato bien estructurada contra los hutus. Bueno, teniendo en claro entonces el concepto de genocidio y el caso de Ruanda respectivamente, se pasará entonces a explicar el concepto de conflicto armado y el caso de Colombia. Según Amnistía Internacional, en 2023, un conflicto armado es un enfrentamiento violento entre 2 o más bandos o grupos humanos grandes que genera muerte y destrucción material. El derecho internacional humanitario distingue 2 tipos: el que implica a partes beligerantes dentro de un solo estado, conflictos armados no internacionales, y el que implica fuerzas armadas de 2 o más estados, conflictos armados internacionales. Los conflictos armados son un escenario en el que pueden producirse una serie de abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Entre ellas se encuentran los ataques deliberados contra civiles,
y objetos civiles, los ataques indiscriminados y desproporcionados, el uso de armas intrínsecamente indiscriminadas como las minas antipersona y el reclutamiento de niños y niñas soldados. Bueno, en otras palabras, el conflicto armado interno es la práctica donde el Estado se enfrenta a dos o más grupos disidentes que poseen objetivos casi siempre diferentes, con el propósito de controlar el territorio. Muchas veces se emplean prácticas que vulneran los derechos humanos, como desplazamientos forzados, masacres, extorsión, secuestro, etc. Y donde el grupo más afectado son siempre civiles inocentes. Muy bien, pero entonces, ¿qué tiene que ver esta definición con el caso colombiano? Pues bien, de acuerdo con la definición de Amnistía Internacional, el caso colombiano es un genocidio, es un conflicto armado interno. Se originó en la década de los 60 y que ha durado hasta el día de hoy. Los actores involucrados son el Estado colombiano, guerrillas de extrema izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, EP, y grupos paramilitares de extrema derecha como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, lo cual ha dejado aproximadamente más de 9 millones de víctimas civiles, de las cuales hay víctimas de violencia sexual, menores de edad reclutados forzosamente, torturados, afectados por minas antipersonas, asesinados, masacrados, víctimas de actos terroristas, secuestrados, desplazados, amenazados y desaparecidos. Cabe destacar que el conflicto armado colombiano está dividido en varias fases, algunas más violentas y destructivas que otras. Pero la fase más grave o de mayor recrudecimiento es la que data de 1988 a 2002, ya que es cuando los actores armados del conflicto comenzaron a costearse mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, los secuestros, etc. Ya aparecen los carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales y los grupos armados organizados GAO. El conflicto armado colombiano tiene muchas causas y varios antecedentes, debido a que es bastante complejo y que ha durado cuantiosas décadas. Se pueden marcar como antecedentes las guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los 1000 días de 1898 a 1902, el periodo conocido como la violencia, el cual confrontó a los miembros de los partidos conservador y liberal alrededor de entre 1928 y 1958. Este periodo recrudecido también por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y también por el asesinato del líder comunista Jacobo Frías Alape el 11 de febrero de 1960. Por lo que el conflicto armado colombiano sería en realidad una continuación del derramamiento de sangre que ha habido en Colombia desde su independencia. Obvio, mucho más recrudecido y por ende, este tiene las mismas causas que explican la violencia que ha existido y sigue existiendo a lo largo de la historia del país. Estas causas son la intrusión de Estados Unidos en la política interna de la nación y las políticas contra insurgentes, el surgimiento y fortalecimiento del narcotráfico incrustados en todos los sectores de la sociedad, el Estado y apoyo a la guerra, la desigualdad y exclusión social y la falta de servicios básicos, educación, salud y vías de transporte, la polarización y la persecución a la población civil debido a su orientación política, la falta de espacios democráticos y de participación, el problema de la tenencia de tierras, las marcadas diferencias económicas, el fracaso de la reforma agraria y de políticas rurales, y por último la debilidad del Estado y la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional. Bueno, teniendo claro el marco teórico, podemos pasar al fin
a los resultados de esta investigación, los cuales están ejemplificados en un cuadro y 2 diagramas de Venn. Muy bien, comencemos. Esta tabla muestra las causas del conflicto armado interno de Colombia y el genocidio de Ruanda específicamente. Ambos casos, según la teoría, son de máxima diferencia, ya que a pesar de ser fenómenos generalizados de violencia, presentan diferencias sustanciales que permiten una distinción clara. Por ejemplo, en un genocidio, la intención es eliminar parcial o totalmente un grupo, especialmente una minoría por razones culturales, religiosas, políticas, históricas, económicas, etc. Mientras que en un conflicto armado interno, a pesar de que existe violencia, no se presentan las intenciones sistemáticas de exterminar un grupo. Esto se ve reflejado en los casos de Colombia y Ruanda, donde en el primero hasta el momento ha habido más de 9 millones de víctimas civiles por varias causas, las cuales incluyen secuestro, desplazamiento forzado, asesinato, reclutamiento infantil, desapariciones forzadas, minas antipersona, etc. Pero a pesar de esto, no se han presentado actos sistemáticos de exterminio contra algún grupo específico, mientras que en el segundo, durante 1994, se masacraron violentamente a aproximadamente 800.000 personas, principalmente tutsis. Otra diferencia clara se presenta en los actores participantes en ambos fenómenos. En un conflicto armado interno se involucran varios actores que presentan diversas motivaciones, mientras que los genocidios suelen ser perpetuados por un Estado o un grupo dominante contra otro grupo minoritario. Esto se ve evidenciado en los dos casos anteriormente mencionados, ya que en Ruanda fue el Estado controlado por Hutus radicales los que perpetuaron el genocidio sistemático contra los Tutsis y los Hutus no radicales, mientras que en Colombia a lo largo de la duración del conflicto se han enfrentado el gobierno, grupos guerrilleros como las FARC, grupos paramilitares como las AUC y grupos narcotraficantes como el Cartel de Medellín por el control del territorio. Y una tercera diferencia que presenta ambos fenómenos es la de su duración. Un genocidio tiende a tener una duración corta, ya que se busca eliminar sistemáticamente a un grupo lo antes posible, mientras que un conflicto armado no tiene una duración específica, ya que puede durar más o menos dependiendo de las circunstancias. Esto se ve plasmado en los conflictos, en los casos de Ruanda y Colombia, donde el genocidio de Ruanda duró apenas 100 días. Específicamente del 7 de abril al 15 de julio de 1994, mientras que el conflicto armado interno de Colombia sigue activo desde su inicio en 1960 hasta la actualidad, presentando diferentes periodos de mayor o menor intensidad. Pero, si analizamos con profundidad, se podrá evidenciar que ambos casos presentan similitudes que son necesarias para entender a ambos fenómenos de manera más completa. Para ello, se presentaron una serie de diagramas de Venn. El primer diagrama de Venn se llama Comparación, Formación del Estado en Colombia y Ruanda. Este diagrama muestra el proceso de formación del Estado en Colombia y Ruanda, donde podemos observar que ambos países pasaron por procesos de colonización, en el caso de Colombia por parte de España y en el caso de Ruanda por parte de Bélgica. Ambos procesos de colonización tuvieron consecuencias profundas para ambas naciones, donde hubo saqueos, exclusión del poder, clasificación racial, masacres, imposición cultural, etc., los cuales marcarían profundamente a ambos países, dejando cicatrices históricas profundas que significarían las bases de los problemas que llevarían a ambos países al genocidio y conflicto armado respectivamente, los cuales siguen trayendo consecuencias que afectan a los ciudadanos de ambas naciones aún hoy en día. Pero hay que destacar que el proceso de formación del Estado en ambos países presenta diferencias cruciales, ya que en el caso colombiano hubo un proceso de independencia, donde luego lo que se puede llamar
luego de lo que se puede llamar una guerra civil, los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América, obtuvieron el poder manteniendo las instituciones y pilares culturales traídos por España prácticamente intactos, mientras que en Ruanda hubo un proceso de descolonización donde luego de décadas de represión por parte del gobierno colonial, el grupo mayoritario del país obtendría el poder, iniciando un proceso de eliminar casi todas las instituciones instauradas durante la época colonial, causando roces con la minoría que tenía el poder, los Tutsis. Bueno, el segundo diagrama de Venn se llama Comparación de la exclusión política en Colombia y Ruanda. Este diagrama muestra el proceso general de exclusión producido en Colombia y Ruanda por parte de los grupos dominantes a los grupos no dominantes, donde en el caso de Ruanda la exclusión se dio por motivos raciales, donde los Tutsis durante el periodo colonial excluyeron y discriminaron a los Hutus de las actividades políticas, mientras que en el caso de Colombia se dio por motivos clasistas, donde las clases altas del país excluyeron y discriminaron a las clases bajas, principalmente campesinos, de participar de las actividades políticas. Esto provocó décadas de odio y resentimiento en ambas naciones, que finalmente estallaron, causando el genocidio y el conflicto armado mencionados anteriormente, generando consecuencias terribles que aún hoy en día siguen afectando a los ciudadanos de ambas naciones. Bueno, y para terminar tenemos las conclusiones generales. Ok, manos a la obra. Desde este trabajo de investigación podemos sacar varias cosas, y es que comparar el genocidio de Ruanda y el conflicto armado interno de Colombia nos posibilita encontrar patrones y lecciones muy valiosas sobre la naturaleza de la violencia y el sufrimiento humano, ya que a simple vista, según toda la teoría presentada, ambos casos son muy disímiles en su contexto, duración e impacto. Por ejemplo, en Ruanda el genocidio de 1994 fue un acto deliberado y sistemático de exterminio de un grupo étnico, los Tutsis, por parte de los Hutus. Y además, la comunidad internacional fue bastante criticada por su lenta respuesta y falta de acción eficaz para prevenir el genocidio, mientras que en Colombia el conflicto armado se libró entre el Estado, grupos guerrilleros como las FARC, grupos paramilitares, etc., por el control del territorio durante décadas. Pero este se caracterizó por el enorme impacto humanitario, con el alrededor de 9 millones de víctimas que fueron desplazadas, secuestradas o asesinadas, y donde hubo una intervención y respuesta relativamente rápida de la comunidad internacional ante el conflicto. Pero que al analizar ambos casos a profundidad se encontrará con que comparten algunas características comunes que los unen. Un ejemplo claro de ello es que la base causal de ambos fenómenos son los procesos de colonización por los que pasaron ambas naciones, España en el caso de Colombia y Bélgica en el caso de Ruanda, donde hubieron saqueos, asesinatos, esclavitud, discriminación, exclusión, tortura, trabajos forzados, posesión inequitativa de la tierra y el poder en manos de una minoría. Esto generaría una serie de problemas que arrastrarían a los países luego de su independencia y más tarde terminarían causando el conflicto armado y el interno y el genocidio. Otro ejemplo es que tanto en Colombia como en Ruanda hubo procesos de exclusión y represión por parte de una minoría hacia la mayoría, donde en el caso colombiano fue de clases, es decir, que la clase alta hacia los campesinos, y en el caso de Ruanda fue étnica, es decir, de los Tutsis hacia los Hutus, lo que sería otra de las grandes causas del genocidio y del conflicto armado interno. Entonces, esta comparación nos deja lo siguiente:
Ambos casos son fenómenos de violencia generalizada que generan un enorme sufrimiento humano, donde esta violencia y este sufrimiento poseen distintas formas y dimensiones, pero que requieren una respuesta firme y comprometida para proteger a los ciudadanos. Es fundamental conocer estos casos para evitar que se repitan estas tragedias en otras partes del mundo. Y en última instancia, la paz y la justicia solo pueden lograrse a través de la comprensión, el diálogo y la acción colectiva. Es nuestra responsabilidad como sociedad trabajar juntos para prevenir la violencia y promover la dignidad humana. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Este ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y espero que tengan un lindo día.